Reporteros digitales, bienvenidos a este tip informativo en el que hablaremos sobre lo que sucedió entre el gobernador del Magdalena y el superintendente de salud en una intención clara del uribismo por seguir controlando la red hospitalaria en el Magdalena. Si considera que este tema es de su interés, lo invitamos a que se quede hasta el final de este video y nos deje su opinión, que la comparta con nosotros, que es muy importante de verdad. Bienvenidos. En redes sociales y en los principales medios de comunicación se viene tejiendo la noticia de verdad que ha sucedido en Santa Marta, donde el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, sale en defensa de la red hospitalaria de ese departamento, en especial del hospital departamental, ante una clara intención de el superintendente de salud de intervenirlo en este momento cuando él está tratando de recuperar ese hospital, cosa que no hizo durante 8 años que estuvo en un manejo directo de la familia Cotes, que es una de las familias de los clanes más corruptos del Magdalena, que hasta hace 40 días estuvieron al frente de ese hospital, y que a pesar de que el señor Carlos Caicedo el año anterior le solicitó a la superintendencia que lo intervinieran, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque estaban esperanzados de que los Cotes iban a ganar la gobernación del Magdalena e iban a seguir con esa corrupción que tienen en todo el departamento, no solo en el sistema de salud, sino en todas las instancias, en educación, en empleo, en las alcaldías locales, en todo lo que se mueve en el departamento de Magdalena. Entonces, cuando el señor Carlos Caicedo empieza a recuperar ese hospital que realmente está acabado y que lo comienza a adecuar para enfrentar esta pandemia que está azotando al país, es cuando precisamente se decide el señor superintendente Fabio Aristizábal a intervenirlo, no con la intención de recuperar el hospital, sino para ponerlo en mano de la clase política corrupta, devolvérselo, porque hace 40 días ya se había nombrado que es de las instancias de Carlos Caicedo, para darle un manejo diferente a la salud pública del Magdalena, que está intervenida desde hace mucho rato también por el superintendente, que se la quitaron al alcalde Rafael Martínez, y me refiero a la S de Santa Marta, y por eso la alcaldesa Virna Johnson tiene muy pocas posibilidades de trajinar en favor del pueblo de Santa Marta cosas para la salud, porque también está intervenida y se la tiene al servicio de la corrupción política del departamento. Vamos a recordar parte de lo que sucedió ayer en Santa Marta en un video que circula mucho en las redes sociales. En el Magdalena, ahora que llegó un gobierno ciudadano, popular, que vino a recuperar la red pública, llevamos 40 días, usted no hizo esa intervención cuando los desgranados tenían el hospital, tampoco la hizo en el distrito en su momento, sino cuando empezó la recuperación del mismo. Ahora lo hace nuevamente aquí, ¿cierto? Estoy seguro, como hizo con la S distrital, entregárselo a la clase política tradicional en un momento. Sobre todo usted, que vino subrepticiamente, sin informar a la primera autoridad del departamento, porque usted tal vez pretendía que yo no iba a venir con la presencia suya. Afortunadamente me enteré porque usted no me notificó. Porque solamente quien actúa en la penumbra, ¿cierto?, tiene que dar cuenta de sus actos. El gobernador Carlos Caicedo también dejó claro de que no solamente están detrás de apoderarse o de recuperar para la familia Cote, los Diagranados y toda la familia, el uribismo, para el senador Honorio Enrique, a quien el gobernador ha señalado de ser uno de los responsables de controlar la corrupción política, cobrándole favores políticos al superintendente para seguir convirtiendo la salud hospitalaria en el departamento en un fortín político, para seguirse haciendo elegir con dineros públicos, colocando las instancias públicas al servicio de la corrupción electoral. Entonces el gobernador ha denunciado que también planean quedarse con el hospital de Ciénaga, el hospital del Banco, el hospital de la zona bananera, el de Fundación y el de Aracatac, y quién sabe cuántos hospitales más, porque hospital que vayan, donde ellos nos puedan asegurar tener un amigo al frente de ese hospital para tapar la corrupción que muy seguramente tiene, entonces ahí cae el superintendente para controlarlo, quitárselo y nombrar como un agente recuperador
a uno de sus amigotes. Esa es la estrategia. Al respecto, el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, ha propuesto que se haga una moción de censura al superintendente Fabio Ángel Aristizábal porque está actuando en una forma indebida y va a intervenir un hospital precisamente en este momento de crisis, de pandemia, que no le queda ni bien porque está maniatando las funciones del gobernador y no lo va a dejar desarrollar sus políticas públicas que buscan controlar el avance de la expansión del virus COVID-19 en todo el departamento, y lo está empezando a adecuar. Cuando lo está recuperando es que le caen precisamente, y eso realmente merece una investigación. ¿Qué dijo Petro a través de su cuenta de Twitter? Él dijo: invito a los congresistas que deseen fortalecer el poder local en Colombia y a los que quieran luchar contra la corrupción a iniciar una moción de censura contra el superintendente de salud. Eso fue lo que dejó claro el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro. Por supuesto que este tema está bastante trinado, ha sido movido bastante en las redes sociales, sobre todo porque el señor Carlos Caicedo Omar ha sido calificado como uno de los mejores. Otros dicen que es el mejor gobernador que tiene Colombia en este momento, que su gestión pública, a pesar de la persecución al que viene siendo desde hace muchos años, con la complicidad del gobierno nacional, a pesar de eso ha tratado de cumplir. El senador de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar, dijo: al uribismo le duele perder el poder regional que ostentan los caciques corruptos. Primero trataron de robarse la alcaldía de Santa Marta, ahora hacen la guerra a Caicedo, para que los electores del Magdalena crean o con la mafia o con nadie, o con el uribismo o los dejamos morir, malos. Eso dice el senador Gustavo Bolívar. ¿Quiénes están detrás de esa intención nefasta contra la salud pública del Magdalena? Pues algunos que están en la Comisión Séptima, el congresista uribista Honorio Enrique Pinedo, que es el que quiere quedarse manejando los hilos de la salud en el departamento de Magdalena. También está el mismo Álvaro Uribe Vélez ahí en la Comisión Séptima. Está también otro senador pero este es del partido de la U, Eduardo Pulgar, que también tiene mucho control en algunos hospitales del departamento, y por ahí hay una pequeña historia que por cuestiones de tiempo no la vamos a hablar aquí. Ellos hacen parte de la Comisión Séptima del Senado y que, según Carlos Caicedo, fueron quienes ordenaron intervenir el hospital. Carlos Caicedo no está en contra de que se intervenga el hospital, sino de la forma como lo están haciendo. En 8 años que estuvo bajo el control de los COTES, a pesar de que él pidió que lo intervinieran, no lo hicieron, sino ahora que les quitó el gerente. Entonces eso es lo que molesta. Y además algunos medios de comunicación, en una forma canalla, han hecho creer o dejan en la sensación cuando narran la noticia que se está interviniendo por corrupción, que sí es verdad que se interviene por corrupción, pero dejan entrever que es una corrupción que ha nacido ahora en estos 4 meses o 5 meses que lleva Carlos Caicedo en el gobierno, y no desde años anteriores, que es la auditoría que se viene haciendo al respecto. Otro tuitero, Harold Iguarín, él dice: miserable actitud la de Duque en contra de Caicedo, gobierno miope y de una mentalidad retrógrada y peligrosamente politiquera. Serán derrotados, lejos Caicedo y Claudia López en sus gestiones ante este subpresidente hazme reír. Esos son comentarios de la gente. La superintendencia está haciendo realmente un favor político. No controla las EPS. A las clínicas en el Magdalena no les están pagando. Las EPS no están pagando, no están haciendo lo que les da la gana y están protegidas por el Estado. Y la EPS no tienen miedo de ser intervenidas por la Supersalud, porque no les interesa. Ese es un oficio que debe hacer el superintendente de salud, pero se queda calladito. Las EPS que patrocinan el paseo de la muerte, nada. Pero sí vienen a tratar de maniatar a Carlos Caicedo, que está buscando darle un oxígeno a la red pública hospitalaria del departamento. Entonces de verdad es cuestionable la actitud politiquera del señor
Fabio Ángel Aristizábal, que él dice que no se debe confundir la política con la función, que él como funcionario, él no es ningún funcionario, él es un político, un politiquero. No hay que olvidar que él fue candidato al Congreso recientemente por el Centro Democrático, es que él fue candidato de Uribe por el Centro Democrático, era el número 38 en el tarjetón del Centro Democrático. Entonces no venga a hablar de que como el cuento de que es que él está como funcionario público. Señor, hay que recordarle que la puerca pollera no pierde el vicio. Usted es un político. Es que aquí en Colombia se le entregan la función pública, la ponen en manos de politiqueros, y es por eso que este país está hecho un caos. No ponen a las personas técnicamente preparadas para esos cargos, sino que empiezan a pagar favores políticos para después cobrar favores políticos. El tuitero Edgar Paramija dice: el Supersalud Aristizábal es un uribista irredento que nunca había hecho nada frente a los abusos que ha habido en el Hospital Universitario de Santa Marta, como en la mayoría de los hospitales públicos. Ahora, para fregar al gobernador Caicedo, que es independiente, lo interviene. Realmente eso ha suscitado mucho rechazo en la gente decente, de la gente que pone la salud pública por encima de la política, que es como debe ser. Porque hay gente que entra de una vez a opinar y a defender causas que van en contra de ellos mismos. Más que recuperar el hospital, yo creo que la intención de la Supersalud no es recuperar ese hospital, sino ocultar toda la corrupción de administraciones anteriores. Porque es que los Cotes y los Diagranados y todas esas familias que han manejado la salud pública en el departamento no están sino rodeados de corrupción. Han cogido los hospitales públicos del Magdalena para hacer política. Echan a la gente, nombran gente para conseguir votos. A cambio de tantos votos nombran, cogen los títulos, los diplomas de los profesionales y de la salud, como enfermeros, como médicos, los pisotean, los embadurnan. Porque antes de exigirles profesionalismo, le exigen es votos para poderlos nombrar o sostenerlos en sus cargos. Eso es lo que se está cambiando en el Magdalena, es una nueva forma de gobernar. Es lo que está haciendo el señor Carlos Caicedo Omar, y ellos no lo soportan. Celso Tete Crespo es otro tuitero que se reporta de esta manera. Este es Fabio Aristizábal Ángel, el superintendente que hoy persigue la gestión en salud de Carlos Caicedo, 2 veces candidato al Congreso del Centro Democrático, asesor de Uribe en salud, cercano a Honorio Enríquez y al clan Cotes en el Magdalena, a quienes Caicedo derrotó. Es parte de lo que venía diciendo también. Fabio Ángel Aristizábal efectivamente es un confeso uribista, puesto en ese cargo con 2 objetivos, ojo, ¿no? Uno es seguir patrocinando las EPS, por cierto, muchas del clan Uribe, porque el que maneja las EPS en su gran mayoría por ahí es el señor Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Las cuales recibirán muy seguramente a los pacientes que saldrán de las EPS, que sí van a intervenir para obligarlas a venderse a las mafias uribistas, porque eso es lo que hacen aquí. O sea, las EPS que son débiles, que no tienen una representación política y que las han ido desfinanciando, las obligan con ese propósito para que después las intervenga la superintendencia y las obligue a irse a refugiar o venderse al mejor postor, llevar todos sus afiliados a las EPS controladas por el mismo gobierno en forma clandestina, en forma corrupta. Es así como cuando los grupos al margen de la ley crean caos en un territorio campesino para que el campesino se asuste y le venda las tierras al terrateniente. Esa es una forma disimulada de desplazar. El otro objetivo es intervenir la red pública hospitalaria en aquellos departamentos y municipios cuyos mandatarios no estén al servicio del uribismo y la corrupción política colombiana. Eso lo tiene bien claro, y eso está pasando en el Magdalena. Los hospitales que no estén al servicio de la corrupción política del cacique, del pueblo, del departamento, los van a intervenir y nombran a sus agentes. Ellos no van a nombrar sino a los amigos de ellos para que controlen ahí, y de ahí comiencen a sacar, a hacer contratos y a nombrar gente de ellos para fortalecerse políticamente. El tuitero Oscar Javier León dice: el superintendente Fabio Aristizábal del Centro Democrático de forma mañosa intervino al hospital en el Magdalena para entregárselo a la corruptela de esa región, amiguis del uribismo. Le están haciendo jugadas sucias al gobernador Caicedo. El Supersalud, al intervenir en un hospital como el del Magdalena en plena recuperación, cosa que no hace con hospitales abandonados o a punto de ser privatizados, demuestra que el gobierno
Al gobierno no le interesa, sino poner la politiquería por encima de la vida. Eso es lo que le interesa al gobierno. Un gobierno serio no hace esto en plena pandemia, tengan la plena seguridad. Y precisamente al gobernador que más resultado está dando en el país en el manejo de esos recursos públicos en este momento de crisis. Les duele, les preocupa que un candidato o un gobernador alternativo que viene de las fuerzas alternativas esté dando buena imagen, porque para ellos es letal. Ya ellos no se convencen que están prácticamente noqueados, están listos para la foto, así como se dice en el argot popular. Ramiro Bejarano, un jurista muy conocido, él dice: superintendente de salud es muy altanero en su despacho, pero bien cobarde cuando le sacan los trapos al sol y le descubren sus maniobras politiqueras, como lo hizo el gobernador del Magdalena. Video muy elocuente. Ojalá actúen Procuraduría y Contraloría General. Ojalá actúen, dice Bejarano. Y eso es lo que no pasa en Colombia. Todos esos están metidos en el mismo saco. Por ahí la Procuraduría dio un concepto que favorece a los intereses del pueblo del Magdalena, pero muy seguramente ahora le jalan las orejas para que no intervenga, porque el procurador es quien puede parar esa orden arbitraria, que ya le quitaron el manejo del hospital departamental a la gobernación de ese departamento. Caicedo había denunciado la corrupción y la quiebra de ese hospital con un déficit de 24.000 millones de pesos. Había un derroche, pero el Supersalud no intervino en el hospital cuando Caicedo se lo pidió. ¿Y por qué? Porque al frente de ese estaba un amigo de él, como lo he dicho ya, hace 40 días fue relevado del cargo, y ahí sí entró a intervenir, pero con la intención de nombrar un gerente de ellos también. Eso es lo que hacen. Ellos no van a pedirle de recomendación, venga gobernador, ¿a quién nombramos ahí? ¿Usted conoce a alguien? No, ellos tienen a sus testaferros para nombrarlos en sus cargos. Y bueno, finalmente nos encontramos con un Twitter o un trino de Gustavo Petro, el senador de la Colombia Humana, que dice: lo que ha hecho el superintendente de salud es lo mismo que hizo el superintendente de Industria y Comercio Robledo cuando allanó la empresa de acueducto de Bogotá para defender los intereses particulares de la familia Ríos. Quitarle el hospital al pueblo samario en medio de la pandemia es un crimen. Sí, eso fue igualito cuando la basura. El superintendente de Industria y Comercio quiso intervenir allá, se metió al acueducto, fue lo mismo. Esa vez, si no es porque la gente se amontonó, se levantó popularmente, tenga la plena seguridad que se salen con la suya. Y es lo mismo que están haciendo en el Magdalena. Y están buscando la destitución y la muerte política de Carlos Caicedo. Cosa que no han hecho con los clanes corruptos del Magdalena, que nos tienen como uno de los 2 o 3 departamentos más corruptos del país y con más pobreza. Era lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy. No se les olvide suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que les llegue la alerta cuando subamos otro video. Opinen a favor o en contra, pero con mucho respeto. Soy Nelson El Charnero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.